Año 2016. Lo primero que vemos es una niña acercándose a un montón de basura, del que sale un pequeño pulpo, el cual sorprendentemente habla. Lo primero que le dice es que tiene hambre. La niña le da un trozo de pan y se nos presenta como Chizuka. El pulpo le dice que es un extraterrestre que viene del planeta Happy y que lo puede llamar como ella quiera, por lo que lo nombra como Takopi, por su parecido a un pulpo. Y en lo que a mí respecta, es él el protagonista, no de su historia, no de su vida, sino de la de alguien más. Nos enteramos que Chizuka es una niña que cursa cuarto de primaria y que es tan tranquila que provoca que el prota se sonroje. También nos enteramos que Takopi tiene una especie de poder que le permite sacar de su interior objetos mágicos, como unas alas que lo dejan volar a voluntad y que para usarlos solo hay una regla: Takopi siempre debe supervisar su uso, pero nada de eso sorprende a la niña. Por lo contrario, ella solo se preocupa por comprar una tabla de apoyo para la escuela. El prota le dice que será muy divertido si lo intenta, pero ella responde que aunque pudiera volar, nada más cambiaría. Y a pesar de que para cualquier adulto esto es una clara señal de que algo no está bien, el prota solo lo interpreta como que tal vez ella ya ha volado antes, mostrando una desconexión total con la realidad, reflejando una clara inocencia ante la vida humana. El punto es que días después vemos como la niña se esconde junto con el prota, tratando de evitar la mirada de otros niños, a los cuales les escuchamos decir que le han roto por tercera vez la tabla de apoyo a Chizuka, por lo que nuevamente la niña debe comprar una. También vemos como en su mochila tiene escritos mensajes como muérete o eres una idiota, dejándonos claro el alto grado de acoso que sufre la niña. El prota le presenta nuevamente un objeto, esta vez una cámara con la que se hacen una foto, pero la niña, en su afán de comprar el material para la escuela, no permite que se nos explique para qué sirve, por lo que se despide del prota y se marcha. Vemos cómo pasan los días y Takopi insiste en presentarle a la niña nuevos objetos: una flor que te hace invisible, una máscara que te da consejos maravillosos, una pluma en forma de gato. Pero nada de eso sorprende a Chizuka. En el sexto día desde que el prota llegó a la tierra, la niña justamente se va un poco antes porque debe alimentar a Choppy, pero esta vez es diferente, porque la niña decide llevar al prota a su casa y conocemos a su mascota. Juegan un rato y por primera vez vemos a la niña sonreír. El prota le pregunta por sus padres y Chizuka le dice que su madre acompaña a un cliente y que no tiene papá, por lo que el prota piensa que las mujeres humanas pueden tener hijos solas, pero la niña le cuenta que Choppy fue un regalo de su padre antes de abandonarla, por lo que estando con él no necesitaría a nadie más, siendo él su polo a tierra. Luego de eso, Chizuka pasea a su perro mientras acompaña a Takopi al lugar donde siempre se ven. Él, con la determinación ingenua que lo caracteriza, le dice que hará lo imposible para que pueda sonreír más. Se despiden con calma, pero al día siguiente todo cambia. Vemos a Chizuka de nuevo, esta vez sin su mochila, con golpes visibles y una expresión vacía. No solo está herida físicamente, también parece destruida por dentro. Ya no pasea a su perro, solo lleva su collar en la mano. Se acerca a Takopi y le dice que se peleó con su amiga. Él, sin notar el trasfondo del dolor de sus palabras, le ofrece su listón de la reconciliación como solución. Por primera vez, Chizuka lo acepta y se lo lleva. Takopi, confiado y feliz, rompe su única regla: no dejar sus objetos sin supervisión. Su inocencia le impide ver que le ha entregado una herramienta poderosa a una niña que carga con un dolor que él no entiende. En su mundo, el listón puede unir. En el de Chizuka podría convertirse en algo muy distinto. El punto es que la niña toma el listón y se marcha, prometiendo volver más tarde, pero pasan las horas y no lo hace, por lo que el prota se va a buscarla a su casa, y entonces el prota cree que la niña no sabe utilizar el listón, por lo que intenta explicárselo, pero luego de un rato lo comprende. Chizuka está muerta. El prota, muy asustado, no sabe qué hacer. Se culpa por romper su única regla. Agobiado, vuelve al lugar donde se reunían siempre y en ese momento lo recuerda. Aquella cámara con la que se sacaron una foto en su segundo día en la Tierra tenía una función especial. Podía devolver al tiempo justo al momento en el que se tomó la foto, por lo que sin pensarlo mucho lo hace. El prota desea un futuro en el que Chizuka no muera, un futuro en el que pueda sonreír más, por lo que de forma instantánea nuevamente está en ese punto. Y
este, decidido a hacer lo imposible para que eso no vuelva a suceder, empieza a acompañar a Shizuka a la escuela y al fin lo notamos. Descubrimos el motivo por el que la niña nunca sonreía. Sus compañeras la insultan, le roban la tarea para que no pueda responder las preguntas de la maestra, pero el prota, sabiendo las respuestas y creyendo que con eso se arreglaría el problema, vuelve nuevamente al pasado. Le da las respuestas correctas a la niña y en la clase ella sorprende a todos. Por lo que Marina, su hater, empieza a hacer lo imposible para que Shizuka se sienta mal, pero el prota soluciona todo, cosa que irrita más y más a su compañera, por lo que la cita a un lugar solo, pero Shizuka no quiere ir, está aterrada por lo que pueda pasar, pero el prota con otro objeto mágico se transforma en la niña, creyendo que si él habla con Marina podrá solucionar todo, por lo que se van al punto de reunión, pero ella solo lo golpea, al punto de apuñalarlo con un lápiz en el ojo, dejando al prota totalmente aterrado. Pero gracias a eso nos enteramos que el odio de Marina hacia Shizuka se debe a que la zorra de su madre, como la llama ella, le quitó a su padre, por lo que el prota nuevamente usa la cámara, hace todo de nuevo y llegamos nuevamente al punto en el que Marina cita a Shizuka, pero esta vez Takopi no quiere ir, también está aterrado, por lo que deja ir sola a la niña y el prota lo único que puede hacer es alertar a la maestra, evitando que Marina la apuñale. Luego de eso vemos un poco de la vida de Marina. Llega a su hogar y es golpeada por su madre, que la culpa por el hecho de que su padre se enoje con ella. Pasamos al día siguiente, que sería el 6º día desde que Takopi llegó a la Tierra, pero Marina esta vez no le dice nada en clase. Pero al anochecer, mientras Takopi paseaba con Shizuka y su perro, esta los intercepta y golpea a la niña, con el fin de que su perro la ataque, cumpliendo con su objetivo, el cual era que lo sacrificaran, por lo que el prota nuevamente interviene, haciendo que cambien la ruta por la que pasean a Choppy, pero Marina los encuentra, por lo que lo hacen nuevamente una y otra vez, desembocando siempre en el mismo resultado, por lo que viendo que no puede cambiar el encontrarse con ella, decide dejar que todo avance. La perrera le quita a su perro y vemos como la madre de la niña, que no hace ningún esfuerzo por entenderla, le dice que Choppy estará con su padre. La niña y el prota le creen y aunque triste vuelve a la escuela, donde vemos a Marina molestándola de nuevo, pero Shizuka no reacciona, causando que Marina se irrite, por lo que de regreso a casa la vuelve a buscar, llevándola a un lugar apartado, donde la golpea y le dice que su perro está muerto y que ella también debería hacerlo, estando decidida a eliminar a Shizuka, culpándola porque su padre se gasta el dinero en su madre, una prostituta, y justo en ese momento el prota se arma de valor y con aquella cámara que viajó al pasado una y otra vez golpea a Marina, eliminándola en el acto, cosa que lo aterra, queriendo volver para arreglar la situación, pero la cámara se descompuso, siendo esto una clara señal de que en la vida real no puedes cambiar el pasado. En la vida no existe un botón de reinicio. Los errores, las palabras dichas y las decisiones tomadas forman parte de nuestra historia para bien o para mal. Podemos lamentarnos por lo ocurrido, pero lo único que realmente podemos cambiar es lo que haremos a partir de ese momento. El pasado no se arregla, se aprende de él. Shizuka por primera vez sonríe, alaba a Takopi por lo que hizo, le confiesa que nunca creyó en la magia, pero que siempre deseó que Marina desapareciera. Ahora, con ese deseo cumplido, lo considera algo increíble, pero la sonrisa de Shizuka es engañosa, porque nace de un pensamiento equivocado. Alegrarse por el sufrimiento ajeno, aunque creamos que lo merecía, nos ata a un ciclo de rencor que nunca trae verdadera paz. A veces confundimos la justicia con la venganza, pero lo cierto es que la segunda siempre termina por lastimarnos a nosotros mismos más de lo que creemos. El punto es que al lugar llega Asuma, un compañero de su clase que días atrás intentó empatizar con Shizuka, pero esta de cierta forma lo rechazó. Ese día él había decidido seguirla, mostrando una preocupación legítima por ella, y al encontrarse con la escena le sugiere a Shizuka que lo mejor es que se entregue, pero ella rechaza la idea porque su plan es ir a casa de su padre a recuperar a Choppy. Le pide otra opción al niño, poniéndole prácticamente un reto, diciéndole que él sería el único capaz de hacerlo, pues este es muy inteligente, y extrañamente el niño no puede rechazarla, cayendo completamente enamorado de ella por el parecido que tiene con su madre, teniendo un claro complejo de Edipo, que para los que no sepan es cuando un hijo o hija siente una atracción sexual hacia uno de sus padres. En fin, resulta que Asuma tenía un trauma por querer hacer todo perfecto
perfecto, pues su madre siempre lo había retado con ser el mejor, comparándolo todo el tiempo con su hermano mayor Junya, quien sin esfuerzo alguno siempre era el mejor en lo que hacía, obteniendo siempre las mejores notas, los mejores resultados, las mejores minitas y todo eso jugando a la Play. Su madre, siendo una doctora respetada, quería que su otro hijo fuera igual de perfecto, por lo que siempre que el niño fallaba, esta le preparaba unos waffles, pero nunca se los dejaba probar, por lo contrario los arrojaba a la basura, diciéndole que cuando tuviera una nota de 100 sobre 100 se ganaría el derecho a probarlos. Volviendo al presente, el niño rápidamente idea un plan, escondiendo a Marina en una cápsula del prota, que sirve para mantener todo intacto, y la usan como ataúd. Takopi, aunque duda, termina convenciéndose al ver la sonrisa de Shizuka, siendo claramente manipulado por su deseo de hacerla feliz, y decide transformarse en Marina, reemplazándola tanto en la escuela como en su hogar. Sin embargo, pronto descubre una realidad muy distinta a la que se imaginaba. La niña que en la escuela sonreía y era popular ante sus amigas, en casa vivía un verdadero infierno. Sus padres discutían constantemente por dinero, llenando el ambiente de gritos y tensión. Y aunque discutir pueda llegar a ser algo natural, cuando esto es constante entre padres, no solo hieren su relación, también dejan cicatrices invisibles en los hijos. El punto es que al otro día vemos a los tres reunidos planeando cómo podrían llegar hasta Tokio para poder ver a Choppy, y luego de eso vemos al prota nuevamente en casa de Marina, donde vemos a sus padres discutiendo sobre divorciarse y le preguntan a la niña con quién se quedará, si con papá o con mamá. El prota, pensando que elegir a papá sería ir con el padre de Shizuka, ya que ella siempre lo llama como papá, opta por esa opción, por lo que una vez estando a solas con la madre, esta la golpea, diciéndole que ella no es su hija, que su hija siempre la apoyó, golpeándola más y más, por lo que claramente Takopi se confunde, volviendo a sentir el terror que sintió anteriormente con Marina, pero también se arrepiente por quitarle a unos padres a su hija, y sucesivamente vemos como Asuma sufre, pues él no quiere fallarle a Shizuka, pero su quiebre, como era de esperarse, llegaría al enterarse que la policía halló el cuerpo de Marina, por lo que iniciaron las investigaciones, interrogando a sus compañeros en clase, por lo que las amigas de Marina les dijeron que investigaran a Shizuka, pero ella no dijo nada, el niño tampoco, pero al verse envuelto entre lo que es correcto y el hecho de no fallarle a Shizuka, termina por casi romperse, estresándose tanto que su hermano lo notaría, pero este lo evita lo máximo posible, continuando un poco más con su vida, pero su rendimiento académico pasó de ser un 95 sobre 100 a un mediocre 54, por lo que su madre al ver eso termina por rendirse con él, y de la forma más miserable posible lo hace sentir como si fuera basura, diciéndole que nunca será tan perfecto como su hermano, por lo que el niño sufre. Y es que comparar a dos personas entre sí es un error que deja heridas profundas. Cada persona tiene talentos, ritmos y pasiones distintas, pero cuando se les exige ser una copia de alguien más, no solo se apaga su motivación, también se rompe la confianza y el amor propio. Luego de eso, el niño totalmente lastimado se vuelve a encontrar con Shizuka y el prota, intentando esforzarse un poco más por la única persona que confía en él, pero en un giro totalmente inesperado, la niña le dice que se entregue por ella, que por favor asuma la responsabilidad, quebrándolo ahora sí en 1000 pedazos. Sin embargo, el niño acepta hacerlo, manipulado claramente por su deseo de no volver a fallar. Ojo, es de aclarar que aquí la manipulación en ninguno de los dos casos viene por parte de Shizuka hacia el niño ni hacia Takopi. Realmente ellos son manipulados por sus propios deseos de verla feliz, o bueno, eso es lo que pienso yo. El punto es que justo cuando el niño estaba a punto de entregarse, aparece su hermano, que le dice que confíe en él, que puede contarle lo que sea, por lo que el niño le confiesa que él siempre quiso lo que él tiene, su inteligencia, su capacidad para hacer amigos, la atención de su madre, desea importarle a alguien, y su hermano le dice que lo que saque en las pruebas no importa, que él siempre ha estado para él, que siempre ha tenido toda su atención, mostrándole un amor legítimo, por lo que el niño le confiesa lo que pasó a su hermano, y vemos a Shizuka con el prota, donde este le dice que deberían decir la verdad, pero la niña le dice que no, y deciden marcharse a Tokio, sin que su madre se diera cuenta, como si alguna vez hubiera estado presente en algo. La niña, visiblemente contenta, escapa de su casa, y al llegar a Tokio, lo primero que hacen es dirigirse a casa de su padre. Por fin verá a Choppy, o al menos eso es lo que ella cree, porque al tocar el timbre, efectivamente
se abre su padre, pero acompañado por otras dos niñas que le preguntan por qué esta extraña lo llama papá, y el tipo lo único que dice es que no lo sabe. También nos enteramos que efectivamente Choppy ya no vivía como dijo Marina, y luego de eso vemos a la niña bajo un puente diciéndole al prota que tal vez esas niñas se comieron a su perro, por lo que deben abrirlas para revisarlas, pidiéndole una nueva herramienta a Takopi, mostrando claramente rasgos psicópatas, pero el prota le dice que no tiene ningún objeto que sirva para eso, que por favor se detenga, por lo que la niña, creyendo que no la quiere ayudar, toma una piedra y lo golpea con una mirada que el prota cree haber visto antes, lo que lo lleva a desbloquear un recuerdo que por alguna razón había olvidado. Vemos al prota aparecer en el año 2022, en el mismo lugar que apareció por primera vez, pero esta vez la historia es diferente. En lugar de encontrarse con Shizuka, se encuentra con Marina adolescente, que tiene una cicatriz en la cara. Esta le da de comer y le pone el nombre de basura de mierda. El prota le muestra sus objetos mágicos, pero esta de una forma violenta lo rechaza. Lo lleva a su casa y allí vemos a su madre, que se ve claramente afectada por el alcohol. Esta la amenaza con una botella rota por no haber comprado té y le dice que no es capaz de mantener la casa sola y que por eso no se le acercan los hombres. Después de eso descubrimos que la que le hizo esa cicatriz fue su madre, mostrándose aterrada ante el vidrio. Al otro día nos enteramos que se hizo novia de Azuma y le cuenta a su madre. Esta se pone muy feliz y le dice que pronto comerán todos juntos, su novio y su papá, ya que cree que pronto volverá su esposo, pero realmente este ya hizo una nueva vida y ella simplemente no es capaz de aceptar la realidad. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, Marina tenía una buena conversación con ella, por lo que decidió no recordarle el tema de su padre. También nos enteramos que en esta realidad ella no tiene amigos y que gracias al prota todo ha estado un poco mejor. Luego de eso vemos a Marina caminando con Azuma. Todo es perfecto y justo cuando estaban a punto de tomarse la mano, se cruza en su camino Shizuka, por lo que Azuma retira su mano y se le queda viendo con los mismos ojos que alguna vez la vio de niño. Recordemos que se parece a su madre. En fin, enseguida eso le confiesa que él está enamorado de Shizuka, por lo que termina su relación, volviendo ella sola a casa, donde la esperaba su madre con un banquete, la cual al enterarse que él ya no irá, se pone mal, por lo que basura de mierda decide ir por Azuma, pero mientras tanto ella destroza todo el lugar y empieza a golpear a Marina, escalando a tal punto que estuvo a punto de eliminarla, pero en ese momento pasamos a ver a Shizuka recostada en el hombro de Azuma, diciéndole que solo lo tiene a él, todo ante los ojos de basura de mierda, que al ver la mirada de Shizuka le dio miedo, y al volver con Marina vemos que esta por defenderse eliminó a su madre, y escuchamos como murmura que si hubiera matado a Shizuka cuando eran niñas, nada de eso hubiera pasado, por lo que el prota le dice que si eso lo hace feliz, él se encargará de eliminarlas mientras están en cuarto de primaria, yéndose en su nave hacia el planeta feliz, pretendiendo usar una máquina del tiempo, pero mientras se van, vemos como Marina con una botella rota se quita la vida. El punto es que el prota llega a su planeta, habla con su madre, que es una especie de nube, y le dice que debe usar la máquina del tiempo para viajar al pasado a eliminar a Shizuka, pero esta decide eliminarle los recuerdos, y el prota, decidido a hacer feliz a Marina, se escapa de su madre y viaja al pasado, olvidando por completo cuál era su propósito, el cual recuerda justo cuando recibe el golpe de Shizuka. Bueno, aquí ya volvemos a la línea temporal del 2016, no se me confundan. Takopi vuelve a esos tubos que han sido su hogar y se encuentra en un dilema. Su tarea era eliminar a Shizuka, pero al haber vivido con ella, no cree que sea una mala persona, al igual que Marina. Después de todo, son solo niños, que influenciados por unos malos padres cometieron errores. Podríamos condenarlos o juzgarlos, pero la historia no va de eso. Simplemente, al igual que Takopi, seremos espectadores. El punto es que en eso se encuentra con Azuma. Hablan un rato, pero este le dice que será la última vez que se ven, que al verse envuelto en esa situación, cerraron la clínica de su madre y su hermano perdió su empleo. Takopi le dice que por favor no lo abandone, que aún no comprende por qué quiere ayudar a Shizuka, si ella lo lastimó y también le hizo daño a Marina, aunque asimismo se divirtió mucho con ella y también le dio de comer. En ese momento Azuma lo interrumpe y le dice que eso es normal, que todas las personas tienen cosas buenas y malas y que estas no representan al 100% a un ser humano, y luego de eso se
se despide del prota. Pasa el tiempo y nos enteramos por medio del periódico que Shizuka realmente torturó a las niñas, pero que igual las encontraron bien, y días después se vuelve a encontrar con el prota. Él, con un sincero deseo de detener su espiral de venganza, le pide nuevamente que pare, pero Shizuka lo cuestiona con lágrimas de rabia. Mientras lo golpea, le grita: ¿qué debía hacer cuando mi padre negó mi existencia? ¿Qué debía hacer cuando se llevaron a mi perro? ¿Qué debía hacer cuando nadie estuvo ahí para mí? Deja claro que aunque jamás se quejó abiertamente, siempre cargó con un dolor profundo, uno que nadie supo ver. El protagonista le confiesa que aún no sabe cómo solucionarlo, pero le pide perdón porque aunque estuvo a su lado, jamás hizo un esfuerzo real para comprender lo que ella sentía. En ese momento la abraza y Shizuka se rompe. Pasan días juntos hasta que el protagonista toma una decisión: usar por última vez la cámara feliz. Aunque ya no funciona, él está dispuesto a sacrificar su poder mágico para hacerla sonreír una última vez. Shizuka le ruega que no lo haga, que no la abandone, pero ya es demasiado tarde. Él le agradece por ser su amiga y ella se transporta al lugar y fecha de la foto. Al llegar, ya no recuerda nada de lo sucedido y vuelve a estar sola, pero de forma extraña siente la presencia de alguien que no puede recordar. Sigue con su vida. Marina vuelve a lastimarla, pero un día mientras la golpeaba, ve entre las cosas de Shizuka un dibujo. No entiende por qué, pero ese dibujo le transmite paz. Siente que gracias a alguien desconocido sus días son un poco más llevaderos. Las dos chicas terminan llorando y en ese momento comienza una reconciliación que dará paso a una verdadera amistad. El tiempo pasa, Azuma logra relacionarse mejor con su hermano y hacer nuevos amigos. Shizuka y Marina, ahora adolescentes, aprenden a comprender las heridas de la otra. Ya no se sienten solas porque aprendieron a acompañarse. Y ahí finaliza el anime de Takopi no Gensai, o Takopi's Original Sin para los bros, enseñándonos que en la vida no siempre podemos borrar el pasado ni reescribirlo. Las cicatrices permanecen, pero no tienen por qué dictar nuestro futuro. A veces la verdadera magia no está en retroceder el tiempo, sino en encontrar a alguien que camine a nuestro lado, incluso en los días más oscuros, porque no siempre se trata de borrar el dolor, sino de aprender a vivir con él sin dejar que nos consuma.